Bienvenidos a nuestro curso online de vendajes de Tellington T-Touch. En este pequeño curso vamos a ver unas configuraciones muy sencillas de vendajes que son muy fáciles de colocar en cualquier animal que tengamos en casa y que los necesite. Muchas veces no sabemos cómo resolver ciertos problemas y a veces incluso nos traen por la calle de la amargura porque tenemos un animal que sufre de diferentes condiciones, como pueden ser la timidez, el nerviosismo, un perro, por ejemplo, que tiene sensibilidad a los ruidos, que cuando hay fuegos artificiales o truenos se pone frenético y no sabemos cómo resolverlo. También hay perros que tienen miedo a las personas desconocidas, perros que se marean en el coche y perros que pueden tener falta de equilibrio por una determinada serie de circunstancias. Para todas estas cosas y muchas más, los vendajes de T-Touch nos pueden ayudar porque son una herramienta muy valiosa que nos pueden ayudar a cambiar esta situación. Pero antes de mirar los vendajes ya de uno por uno, vamos a ver un poco el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es por donde va a trabajar el vendaje de Tellington Touch. El sistema nervioso, como sabemos, es una parte de nuestra anatomía y fisiología y también de todos los mamíferos que en realidad domina y controla todo lo que nosotros hacemos. El sistema nervioso se divide en dos partes. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, tal y como dice el nombre, es la parte central del sistema y consta del cerebro y la espina dorsal. La espina dorsal es como una columna o como un conducto, vamos a imaginar un cable eléctrico y dentro de ese conducto pues hay todos los filamentos que son por donde pasan los mensajes a través del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, que el nombre también lo indica, es la parte del sistema nervioso que está en la parte externa, en la periferia del cuerpo, y que recibe y conecta todos los órganos sensoriales, como pueden ser los ojos, los oídos, los dedos a través del tacto, los músculos, vasos sanguíneos, las glándulas, etc. Es decir, que en su conjunto forma una red de comunicación muy extensa y muy compleja, donde los mensajes que llegan desde la parte periférica del cuerpo o desde los distintos órganos pasan a través del sistema nervioso central hasta llegar al cerebro, donde son procesados y el cuerpo toma las decisiones sobre las actuaciones que hay que realizar. El sistema nervioso periférico se divide a su vez y tenemos ahora las dos partes del sistema nervioso que nos pueden ayudar o impedir que ayudemos a nuestros animales. El sistema nervioso simpático es aquella parte del sistema nervioso que nos prepara para realizar un esfuerzo. Por ejemplo, un animal que se encuentra en una situación límite o que le asusta, va a entrar, el sistema nervioso simpático se acciona y entonces prepara al animal o bien para luchar o para pelear o para huir. Normalmente los animales, si tienen la posibilidad, huyen, porque el pelear y luchar son dos acciones que pueden ser muy costosas y en general la naturaleza no le gusta gastar esfuerzo en balde. El sistema nervioso simpático, por lo tanto, tensiona los músculos, es decir, que un animal que tiene que huir, pues todo el flujo sanguíneo va a las patas para darle más fuerza para poder marchar. Eleva la velocidad cardíaca y la velocidad respiratoria. Ralentiza la función gastrointestinal
porque si lo pensamos es muy lógico. Un animal, vamos a decir una gacela en la sabana africana, no necesita digerir la comida si dentro de 30 segundos va a ser la comida de un león. Por lo tanto, la digestión se ralentiza porque no es prioritaria en ese momento. Constringe los vasos sanguíneos, lo cual ayuda a los músculos a tener más fuerza para poder huir o, en su caso, luchar si fuese necesario. Y tenemos que tener en cuenta que en las circunstancias de vida de la mayoría de nuestros animales domésticos, la posibilidad de huir se lo estamos eliminando. Un perro, por ejemplo, que lo sacamos con correa, no tiene opciones de huida, porque tiene que hacer lo que nosotros queremos, tiene que ir a donde nosotros queremos, y por lo tanto, si nosotros lo llevamos con la correa puesta, no tiene la posibilidad de huir si encuentra una situación que le resulta difícil. El sistema nervioso parasimpático, en cambio, es la parte del sistema nervioso que conserva la energía en el cuerpo. Por lo tanto, esta es la parte del sistema nervioso que queremos potenciar y fomentar, porque disminuye la velocidad cardíaca y respiratoria, fomenta la relajación, activa el sistema digestivo y dilata los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es exactamente lo contrario del sistema nervioso simpático. Con lo cual, lo que nosotros queremos hacer con nuestros animales para que estén tranquilos es potenciar el sistema parasimpático para que estén tranquilos, que sean capaces de pensar en vez de reaccionar. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer un vendaje? Porque al fin y al cabo, un vendaje, como vamos a ver en los vídeos de las configuraciones, es una simple venda elástica. Pero lo que pueden hacer es despertar la sensibilidad del cuerpo. Intensifican las señales que se transmiten desde el cerebro y hacia el cerebro. Es decir, que si un cuerpo está tocado por algo, y podemos pensar en el ejemplo de cuando uno pone gafas o anteojos por primera vez, el sistema nervioso está pensando todo el tiempo en este aparato que tienes uno sobre la nariz. Entonces está mandando mensajes al cerebro diciendo ¿qué es esto que me está tocando tanto? Entonces el vendaje que toca diferentes partes del cuerpo intensifica las señales hacia el cerebro y el cerebro puede responder. También fomentan una sensación de seguridad. Si lo pensamos históricamente y todavía en muchas culturas, cuando nace un bebé, lo primero que hace su mamá es envolverlo en un paño. Entonces el niño está envuelto y para darle esa sensación de seguridad. El vendaje corporal de T-Touch hace exactamente lo mismo y por lo tanto puede tranquilizar muy bien al animal. También es una excelente forma de aplicar una presión leve. No vamos a estar envolviendo al animal con una presión muy fuerte, sino simplemente tocando el cuerpo lo suficiente para que se puedan transmitir esos mensajes desde, por ejemplo, las patas, el abdomen, el pecho, la cabeza o la parte que decidamos vendar. Otra cosa muy importante de los vendajes es que una vez puesto el vendaje, que conviene que el animal se mueva, porque al moverse toma conciencia, una mayor conciencia de su propio movimiento y de las diferentes partes del cuerpo, que como vamos a estar comentando más adelante, en el caso de los perros muchas veces no tienen tanta conciencia de sus patas traseras. Y eso lo vemos, por ejemplo, los animales cuando saltan muy bien con las patas delanteras, pero las patas traseras es como si se arrastraran un poco y entonces tiran las vallas. Reconfortan y por lo tanto son buenos durante las tormentas, fuegos artificiales y otras situaciones muy ruidosas. También para la sensibilidad a los ruidos en general y, como hemos dicho, para el mareo en el auto.
Ahora, ¿cuándo los podemos usar estos vendajes? Pues hay infinidad de situaciones. Una, la más generalizada, es en cualquier situación de estrés. Nosotros no siempre sabemos qué es lo que va a causarle estrés a un animal, pero por ejemplo podemos pensar cuando un animal tiene que ir al veterinario. En muchos casos no están acostumbrados a viajar en coche, pero viajan en coche para ir a la consulta veterinaria. Ya ese viaje en coche es una experiencia muchas veces estresante. Llegan a una consulta veterinaria donde los olores son todos nuevos, olores de muchos animales diferentes, en muchos casos hay ruido, la gente está hablando, el animal en general no se siente bien ya de por sí, y cuando llega a la consulta muchas veces la experiencia no es todo lo positiva que pudiera ser, porque le ponemos inyecciones, hay que sanar heridas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la visita al veterinario puede ser una situación en la cual un vendaje podría venir muy bien. También puede ser cuando el animal tiene que entrar en contacto con gente nueva o con una situación nueva. Por ejemplo, si los amos van a viajar y llevan el perro a un refugio o como un hotel para perros, pues es una situación estresante, está alejado de su gente, está alejado de su hogar y está en unas condiciones que pueden ser estresantes por lo nuevos que son. También con los animales tímidos o nerviosos, y eso lo vemos cuando tienen que enfrentarse con situaciones difíciles. Hemos hablado ya de la situación de viajar en el coche, de los fuegos artificiales, tormentas, pero también, por ejemplo, si el animal ha tenido una situación que le ha excitado mucho, por ejemplo, ha venido visita o después de esa estancia en el hotel canino vuelve a su casa y está muy excitado porque se reúne de nuevo con su familia, pues una muy buena manera de tranquilizarlo es poniéndole una configuración de vendaje. Pero hay otras circunstancias que todavía no hemos mencionado, que son bastante comunes también y que muchas veces no pensamos en ellas. Si un animal tiene un problema de postura, por ejemplo, o de movimiento, un vendaje, según el tipo de vendaje que se elija, le puede ayudar. Por ejemplo, nos puede ayudar a corregir el paso. Si el animal tiene tendencia a utilizar el paso ladeado, poniendo las dos patas de un lado y luego las dos patas del otro lado, con el vendaje en diagonal que vamos a ver en este curso, se puede intentar y ayudarlo a corregir al tomar mayor conciencia de sus propios movimientos. Las posturas para bajar la cabeza, para quitar tensión al cuello, para bajar la cola, que es uno de los indicios de excitación en un perro, por ejemplo. También los vendajes nos ayudan con situaciones de comportamiento e iremos viendo eso a lo largo de las diferentes lecciones con los vendajes en concreto. Y ustedes van a tener unos papeles que podrán descargar que le van a traer todas las situaciones en que van a poder utilizar diferentes vendajes. Otras circunstancias que pueden ser problemáticas y que el vendaje nos puede ayudar a subsanarlas son después de las intervenciones quirúrgicas o cuando hay heridas, por ejemplo. Entonces se puede ayudar al animal a tranquilizarse después de una intervención quirúrgica aplicándole un vendaje, por supuesto no por encima de la herida, pero por otra parte del cuerpo, pero que le ayuda a tranquilizarse. También, como hemos dicho antes, en situaciones nuevas los vendajes pueden fomentar la autoconfianza, que es muy importante para muchos perros. Hay algunos que tienen mucha confianza en sí mismos y otros que tienen muy poco.
muy poca. Entonces, si les podemos ayudar a aumentar su autoconfianza, la vida va a ser mucho más fácil y agradable para ellos, pero también para sus propietarios. Y otra cosa, otra situación donde los vendajes pueden venir muy bien es para fomentar la capacidad de concentración. Esto es muy importante, por ejemplo, para los perros que compiten en obediencia o que practican agility o disc dog o flyball o cualquier cosa, donde se requiere que el animal aprenda y que se concentre durante un determinado periodo de tiempo, y a veces el entorno en que se desenvuelven estas actividades no es precisamente un entorno tranquilo, sino todo lo contrario. Por lo tanto, aplicar un vendaje antes de entrar en pista puede ayudar al perro, por ejemplo, a tranquilizarse, con lo cual entra en pista con su capacidad de concentración fomentada y aumentada, con lo cual va a poder rendir muchísimo mejor que si entra en un estado de sobreexcitación. Ahora, mucha gente hace esta pregunta y es una pregunta que se debe hacer. ¿Con qué frecuencia se puede poner un vendaje y por cuánto tiempo se puede dejar la venda puesta? Como pasa con todas las cosas, es mucho mejor poner el vendaje por un periodo corto y repetir a menudo. Esto es lo mismo que en cualquier otra actividad que podemos tener. Si uno ensaya con la guitarra o el piano durante 3 horas un día y después no vuelve a tocar el instrumento durante 6 meses, pues no se va a adelantar mucho. Lo mismo ocurre con los vendajes. El sistema nervioso está comprobado que tiene hasta unos 18 minutos, está prestando una atención máxima a la información que le está llegando. A partir de ese momento ya empieza a habituarse, con lo cual se pierde un poco la efectividad del vendaje. Por lo tanto, es más conveniente aplicar el vendaje, dejarlo puesto durante, vamos a poner, 10 minutos y después quitarlo. Y dentro de un rato volver a ponerlo, a ser posible a diario durante un tiempo hasta que consigamos las mejorías que estamos buscando. Porque lo que no queremos es que el cuerpo y el cerebro se habitúen y el animal entonces deja de prestar atención. Lo que sí es también importante, si un animal sufre, por ejemplo, de ansiedad por separación, no debemos dejar el vendaje puesto si no estamos con él, porque en caso de que se le ocurriese cualquier cosa, que el animal se pusiera nervioso, podría engancharse el vendaje en una silla, en un mueble, en cualquier cosa, y entonces perdemos la eficacia del vendaje porque el animal se asustaría. Por lo tanto, es mucho más eficaz aplicar el vendaje por poco tiempo y a menudo, y no dejarlo puesto cuando no estamos. La otra cosa es que el vendaje debe empezar a ponerse en una circunstancia de tranquilidad. No vamos a poner el vendaje por primera vez la noche vieja, cuando hay todos los fuegos artificiales para ver entrar el año nuevo. Por lo tanto, sabemos que va a venir una fiesta y que va a haber mucho ruido y fuegos artificiales, entonces nos conviene empezar a poner el vendaje antes, vamos a poner, mejor inmediatamente o un mes antes, y empezar a trabajar para fomentar esa tranquilidad del animal, para que cuando llegue el momento de la fiesta y del ruido que le asustaba, ya el cuerpo de ese perro y el cerebro de ese perro habrán aprendido a buscar ese lugar de tranquilidad. Y entonces, al poner el vendaje en la noche de la fiesta, este animal va a ser capaz de buscar con mayor rapidez
ese lugar que sabe que le va a aportar una tranquilidad y por lo tanto quitar ese susto que hasta ese momento había estado pasando en las ocasiones de fuegos artificiales. Esta pequeña introducción les podrá servir para saber cómo trabajar con los vendajes y comprender un poco el por qué pueden funcionar. En las lecciones que van a seguir vamos a ir uno por uno repasando una serie de configuraciones que pueden ayudar en diferentes circunstancias, siempre teniendo en cuenta que lo que le conviene a uno igual no le conviene a otro, con lo cual tenemos que ir experimentando para ver qué configuración le viene mejor a nuestro animal, gato, perro, lagarto, conejo o el animal que sea. Espero que disfruten del curso y de las lecciones que van a seguir.